Gracias, profesor. Voy a iniciar mi sustentación, pero antes le voy a mostrar una vista panorámica para que pueda observar que, bueno, no tengo ninguna ayuda visual, tampoco hay ninguna persona que pueda apoyarme. Ahora voy a poner la cámara. Lo único que sí es que tengo un panel en la parte de atrás que tiene esos puntitos morados que van a ser para que yo pueda colocar los subtítulos. Ya. Y bueno, estas fichas con ideas principales. Listo. Bueno, voy a iniciar mi sustentación. Nuevamente, buenas noches, profesor. El tema que a mí me ha tocado... lo moví un poquito. El tema que a mí me ha tocado son crisis de vida, crisis existenciales y su repercusión en la salud mental de las personas. Le voy a poner por aquí. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Primeramente, tenemos que saber qué es una crisis. Una crisis es una reacción de una persona ante un suceso. Esta persona puede verse afectada profundamente, pero también de manera superficial. Sabemos, claro, que todos los individuos reaccionan de manera diferente a las situaciones y circunstancias de la vida. Tanto puede ser en este tema, ¿no? Que es las crisis, porque a unos los pueden hacer sufrir más que a otros. Bueno, sabemos también que la crisis ha evolucionado. El desarrollo de la crisis sigue un proceso de fases. En un tiempo inferior, claro está, a 8 semanas. Eso tenemos que tenerlo bastante claro. Siguiendo al autor Kaplan, podemos diferenciar las siguientes fases. Primeramente vamos a tener el shock o impacto agudo. Creo que muchas de las personas saben o han sentido ese shock ante una situación. Entonces, en el shock estamos, entre comillas, paralizados, ya que no sabemos cómo reaccionar ante lo que nos está suscitando. Sobre todo en este caso, una crisis. No sabemos cómo afrontarla. Simplemente estamos quietos viendo lo que nos está pasando. La segunda fase es la desorganización crítica. Aquí nuestro cerebro, nuestra cabeza va a tratar de buscar técnicas de afrontamiento para poder solucionar esta crisis o para poder afrontar, mejor dicho, la crisis que estamos pasando. La tercera es la resolución. Bueno, hay personas que van a poder encontrar estrategias para solucionar la crisis que están pasando, como también vamos a encontrar otras que no van a saber cómo responder ante esta situación. No van a saber si, por ejemplo, ponerse a llorar y que pasen los días y no hacer nada, o buscar ayuda para poder afrontar, poder conversar con alguien, con un familiar o con un amigo para que pueda ayudarlo a poder superar esta situación. Y por último vamos a tener la cuarta fase, que es la retirada final. Aquí vamos a ver si es que la persona pudo contra la crisis, pudo afrontarla de una manera positiva o si fue de manera negativa. Ahora nos vamos a ir a la clasificación clínica de la crisis. Lo voy a poner por aquí. Vamos a tener en esta parte la personalidad del sujeto, que es muy importante para la primera clasificación. Aquí se van a jugar los rasgos de la personalidad del sujeto. Sabemos que los rasgos van a, digamos, colorear la forma que vamos a afrontar esta crisis. Dependiendo de nuestros rasgos, vamos a poder solucionar, afrontar, enfrentar esta crisis que se está suscitando. Ya que todas las personas son distintas, entonces todas las personas van a actuar de manera o van a afrontar de manera distinta la crisis que estén pasando. Tenemos las experiencias previas. ¿A qué nos vamos a referir con las experiencias previas? El afrontamiento y la resolución
de la crisis que también sabemos que se puede aprender y compartir. ¿Por qué? Experiencias previas. Si estoy en mi casa, vivo con mis padres, estoy pasando por una crisis académica. Mis padres previamente ya pasaron la etapa universitaria y pueden compartir conmigo si es que ellos pasaron por una crisis parecida o pasaron por una crisis y cómo ellos pudieron solucionarlo. No quiere decir que nosotros vamos a hacer lo mismo, simplemente que va a ser como una guía para que nosotros podamos encontrar el camino para poder afrontar lo que nos está suscitando. A eso nos vamos a referir con experiencias previas. Y luego vamos a tener los condicionantes socioculturales. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que, por ejemplo, un padre de familia, jefe de casa, encargado de la parte económica de su hogar, en la mayoría de los casos, no va a ser igual un jefe de hogar de una zona rural que un jefe de hogar de una zona urbana. Por ejemplo, en el caso del jefe de hogar de una zona rural, lo sacaron del trabajo, no tiene cómo alimentar a su familia, pero su familia tiene un centro de una chacra, una chacra. Ahí puede ver la manera de poder solucionar el problema que le está pasando, el que lo hayan sacado del trabajo, a diferencia de una persona que vive en una zona urbana. Lo botaron del trabajo, ya no sabe qué hacer, simplemente llega a casa, no sabe cómo alimentar a sus hijos, trata de postular a otros trabajos y simplemente lo rechazan. Entonces vamos a ver una cierta diferencia. Es solamente un ejemplo significativo. Luego vamos a ver los tipos de crisis. Los tipos de crisis. Bueno, tenemos primeramente la crisis de vida. Aquí está, la crisis de vida. A ver, ¿a qué nos referimos con la crisis de vida? Estas aparecen, como bien lo dice, la vida de una persona en determinado suceso que amenaza con alterar nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio emocional, personal, de manera favorable o de manera adversa, contraria. ¿Por qué? Lo podemos notar en estados depresivos, lo podemos notar en las personas cuando tienen angustia, ansiedad, desmotivación frente a todas las metas que tenían trazadas, a sus proyectos de vida. Lo podemos ver también en una persona con irritabilidad, una persona que se aísla. Luego vamos a tener las crisis evolutivas. Como bien lo dice aquí, evolutivas. Sabemos que el ser humano con el tiempo va evolucionando. Estos, por ejemplo, se va a ver en aquellos cambios esperables por los cuales atraviesa la mayoría de personas. Vamos a hablar de la infancia, vamos a poder hablar de la adolescencia, de la adultez temprana, de la adultez tardía, de la vejez. Ahí vamos a notar bastantes cambios. Por ejemplo, la adolescencia. Sabemos que hay cambios físicos, hay cambios en el lado emocional y en muchos de los casos aquí se encuentra una crisis. Podríamos decir que en el 80% de personas vamos a encontrar una crisis en esta etapa. También lo podemos ver en el nacimiento porque está pasando de vivir en el útero al ambiente, a la vida. Entonces, ahí vamos a ver, podemos notar crisis evolutivas. También podemos notar crisis en la adultez intermedia. Por ejemplo, los padres que ven a sus hijos que hacen su familia, que se van de casa, que ya no están con ellos ya se sienten como que solos. Entonces podemos notar que también puede aparecer una crisis ahí. Luego tenemos las crisis situacionales. Como bien lo dice, situación. Se refiere a, por ejemplo,
Si vivimos, puede ser una crisis familiar, padres que la estén pasando mal, estén entrando en un proceso de divorcio, los niños se ven afectados, ahí podemos ver una crisis. Podemos ver una crisis en pareja, una pareja que ha terminado por una situación de infidelidad. Vamos a ver una crisis en un joven o bueno, en un adulto. Vamos a ver crisis en lo que es el trabajo. Puede ser que a la mamá, al papá lo boten de su trabajo, o simplemente a un chico que recién ha salido de la universidad, ha encontrado su trabajo y por X y motivo lo despiden. Ya uno siente como que ya no me van a contratar, se siente desganado, desmotivado, que las nuevas oportunidades que pueden aparecer no van a funcionar. Ahí vamos a también observar una crisis situacional. Ahora, ¿qué es la famosa crisis existencial? Muchas veces hemos escuchado de la crisis existencial, porque lo suelen decir como algo del día a día, pero es el momento en el que nuestra existencia se va a ver afectada. Digamos que va a pasar de un periodo de no comprensión y de cambio profundo. Se trata de un periodo de introspección de cada persona, que vive de distinta manera y obviamente con distinta intensidad, con diferente intensidad. Ahora vamos a ver los factores que indican una crisis existencial. Pero, ¿cuáles son? Por ejemplo, las desmotivaciones. También por una ilusión ante un nuevo proyecto, un nuevo reto, los sentimientos de temor hacia el futuro, el no saber qué va a pasar, no saber si es que, el mismo caso, ¿no? Estoy terminando, justo me estoy titulando, no sé si voy a conseguir un buen trabajo, no sé si voy a conseguir todo lo que yo quiero, todo lo que me he propuesto en algún momento de mi vida. No se va a encontrar la persona emocionalmente estable, emocionalmente bien. Son uno de los factores principales, hay otros claramente, pero bueno, estos era bueno recalcarlos. Luego, ¿cómo va a repercutir en la salud mental? Esto también es muy importante. ¿Cómo repercute en la salud mental? Bueno, cuando la crisis se resuelve de una manera positiva, uno siente que ha vuelto a conectar consigo mismo y puede reestructurar su forma de pensar, sus nuevas estrategias. Pero cuando nos afecta de manera negativa, ahí surge un gran problema. ¿Por qué? Porque esta crisis va a desarrollar una imagen negativa de nosotros mismos, del mundo, del futuro, de los proyectos, y puede llegar a la desesperanza de la persona y a la indefensión aprendida también, a una depresión mayor o en el peor de los casos a un suicidio. Los factores principales que debemos tomar en cuenta en la repercusión de la salud mental es que nuestra autoestima debe estar sana. Debe haber un autoconocimiento, debe haber inteligencia emocional y sobre todo resiliencia. Pero también tenemos estrategias importantes, que son reconocer que existe una crisis. Yo reconozco que existe una crisis, que estoy pasando por una crisis. Ser comprensivo conmigo mismo. Tengo que entenderme, tengo que entender lo que me está pasando. Identificar las áreas donde se está presentando la crisis, si se está presentando en el área de mi trabajo, en el área familiar o en el área sentimental. Buscar el origen de esta crisis. Sabemos que al suscitar una crisis en nuestra vida, vamos a empezar con incógnitas, con preguntas de por qué me está pasando, qué es lo que he hecho mal, seguro soy una mala persona, van a empezar ideas negativas. Conectar con nosotros mismos y actuar a conciencia. Ahora, la intervención psicológica, muy importante para nosotros. Sabemos que aquí se juega la psicoterapia. ¿Y qué se va a lograr con la psicoterapia? Reestructurar las expectativas para que podamos plantearnos un proyecto de vida más realista y motivador. Ya no uno al cual no esté forjado a lo que estemos pasando. También aceptar las cuestiones que más angustias nos están causando.
aprender estrategias de afrontamiento. Eso nos va a enseñar la psicoterapia. Para que sean más eficaces las expectativas y que nos puedan ayudar a superar las crisis que se vengan en adelante y que puedan mejorar nuestra manera de afrontar los cambios que se puedan dar en el camino. Y por último, vamos a llegar a la conclusión. Bueno, las crisis existenciales son las más duraderas y para ello necesitamos intervención psicoterapéutica. Esto nos va a ayudar a reestructurar nuestras expectativas de nuestros proyectos de vida, aceptar las situaciones en las que a las que se puedan presentar estas crisis y podamos formular nuevas estrategias que puedan repercutir de manera positiva en nuestra salud mental. También es importante saber que las crisis no son significado de algo negativo, al contrario, de eso podemos aprender. Muchas gracias.